Entonces, ese control visual o esos indicadores que nosotros proponemos para irnos evaluando a lo largo del año, básicamente tienen unas características. Todos los miembros del equipo, las personas que visiten el área, pueden entender fácilmente en dónde estamos, es decir, cuál es nuestro desempeño actual y a dónde vamos. A veces pasa cuando estamos construyendo los controles visuales de los indicadores con los equipos, hemos definido qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Pero muchas veces pasa que cuando los construimos no le ponemos un objetivo, entonces bueno, ok, pero ¿a dónde es que quieres llegar? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta siempre entender el estatus actual, ir midiendo el proceso, ¿sí? Y a dónde vamos a llegar. Claro, simple, estándar, mostrando los principales problemas y qué se está haciendo para gestionarlos. Muchas veces, estos KPIs están acompañados de paretos. Los paretos a mí me encantan porque los paretos te permiten ver recurrencia de causas. Entonces, por ejemplo, resulta que aquí la liberación de lote se ve impactada por diferentes causas. Entonces puede ser no hay errores en los batch cards, errores de registro, ¿sí? En los registros de lote, o puede pasar que hay muchas desviaciones también, o puede pasar que no están los certificados de análisis en el momento en que se va a liberar el lote, o sea, está completa la información. Entonces, los paretos también ayudan mucho en los controles visuales para saber cuáles son los principales problemas y en dónde gestionarlos. Los indicadores deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces es muy importante que cuando digan, oiga, este KPI lo vamos a poner ahí porque lo necesitamos gestionar, oiga, pero ¿esto qué le está aportando a la estrategia? Esto sí es una de las prioridades estratégicas de este año o de estos 2 años. Normalmente las revisiones estratégicas se hacen a un año, ¿sí? Entonces, el líder debe tener el líder debe estar informado, por supuesto, de saber cuáles son las prioridades estratégicas. Y si no hacen un ejercicio de todos los equipos, de todos los miembros de los equipos, los líderes, para cascadear eso, igual después cuando esté definiendo el indicador debe hacerse esa pregunta, ¿no? Diga, ¿esto sí está aportando a la estrategia? Esto tiene que ver un poquito con show me the money, ¿no? Como esto realmente va a representar para la estrategia, para los objetivos de la gerencia, el retorno de la inversión o lo que esperan lograr. El objetivo de la métrica es claro, por ejemplo, se usan colores rojos y verdes para identificar claramente el rendimiento. Entonces aquí les voy a explicar algo. A medida que nosotros vamos bajando hacia las áreas directas o de contacto directo con el producto, donde lo conocemos en las actividades donde se genera el valor, donde se crea el valor, ¿no? Si por ejemplo tenemos una empresa de manufactura farmacéutica, las actividades donde se crea valor es donde se transforma el producto, ¿no? Entonces, a medida que vamos bajando hacia esos procesos, los indicadores normalmente son llevados casi que en tiempo real, ¿sí? Entonces ahí es cuando vemos un poquito más de rojo y verde, o mucho más claro. A medida que van subiendo, ¿sí?, a procesos mucho más gerenciales o administrativos, los indicadores son más de tendencias, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que en una línea de producción vamos a ver, ok, para esta hora necesitamos producir 400 piezas. ¿Producimos o produjimos cuántas? 350, ok, está en rojo, ¿ya? ¿Cuántos rechazos hubo? ¿Cuánto fue el porcentaje de eficiencia que se alcanzó? ¿Sí? Entonces eso es un control visual, ¿sí?, de desempeño. Y a medida, es importante definir una frecuencia, y tengo por aquí la frecuencia, ¿sí?, la frecuencia de actualización y el responsable. ¿Por qué? Porque igual, si establecen un control visual para la gestión del desempeño y no establecen ni la frecuencia con la que lo van a medir ni quién es el responsable, el control visual no va a servir de nada, porque va a estar ahí muy bonito pero desactualizado. Entonces cuando van a hacer la reunión alrededor del KPI, pues bueno, no van a tener la información y lo que van a hacer es frustrar al equipo, ¿sí?, porque no van a poder establecer cuáles son las acciones, si van bien, si van mal. Entonces, siempre no olvides definir la frecuencia de actualización y el responsable, y que la información esté actualizada antes de establecer este proceso de gestión de responsabilidad o reuniones de responsabilidad alrededor de ese indicador, de ese control visual de desempeño, ¿sí? Entonces, esta información debe estar en el momento en el que se necesita, ¿ok? Entonces, ¿qué nos falta? Trigger points.
Trigger points son puntos desencadenantes de acción. Entonces, al lado de ese tablero, el operador dice, oiga, sí, estoy en rojo. Pero ¿cuál es el punto desencadenante de acción? Ah, bueno, lo dejamos en rojo, seguimos trabajando, o queremos que el operador en ese momento informe sobre la situación y active un problem solving, o a los cuantos. Entonces, por ejemplo, se puede usar si llevas 2 horas por debajo del objetivo de unidades de la línea y ha sido por la misma causa, no sé, por ejemplo, han tenido problemas con una de las piezas del equipo o así, entonces se debe escalar, se debe llamar al team leader o al supervisor, al first line manager, como el que está de contacto directo con el proceso, el líder, y empiezan a hacer un problem solving, ¿sí? ¿Para qué? Para que la siguiente parte del proceso no se impacte, la siguiente hora de producción no se impacte. Estamos hablando de, por ejemplo, un KPI de tendencia, ¿sí? Estamos nosotros viendo, ok, si nosotros comenzamos a ver 2 puntos de tendencia negativa, ¿sí? Por ejemplo, han aumentado las desviaciones. Entonces vemos 2 meses consecutivos de aumento de desviaciones, estamos viendo que hay una tendencia negativa y que probablemente se me va a salir del objetivo. Entonces a los 2 meses, por ejemplo, establecemos que nuestro trigger point, ¿para qué? Para empezar un problem solving, ¿sí? Y empezar a establecer soluciones para que para prevenir que con esa tendencia se nos vaya a salir. Entonces aquí estamos hablando de algo muy importante y todos en calidad no sabemos qué es prevenir, ¿no? Entonces, prevenir antes de salirnos del objetivo.